Gloria a Dios. Estamos en este preciso momento en vivo, en directo, a través de las distintas plataformas que el Señor nos permite salir al aire. Hoy es domingo 26 de enero del año 2025 y es para nosotros un inmenso privilegio poder estar una vez más al aire, dando o compartiendo de gracia lo que nosotros de gracia recibimos de parte del Señor. Amén. Vamos rápidamente a felicitar una vez más a los que están por aquí conectados desde la península. Bendiciones, los que están conectados desde Centroamérica, los que están conectados de las islas del Caribe, los que están conectados de Sudamérica. Sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro, y aquellos que nos van a mirar también en diferido por nuestro canal que tenemos en YouTube, por esta transmisión que queda montada sobre las redes, la que estamos transmitiendo a través de nuestra página en Facebook Live, y los que nos van a ver por los otros medios. Sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro. Rápidamente le vamos a invitar a que usted pueda abrir su Biblia en el libro de los Salmos. El día de hoy vamos a leer el libro de los Salmos y nos vamos a ubicar en el capítulo 18. Salmo 18. Vamos a leer desde el versículo 32 hasta el 40. Leemos entonces la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Dios es el que me ciñe de poder, es el que me hace perfecto en mi camino, es quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Él es quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustenta y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen y cayeron debajo de mis pies. Pues tú me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí y has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda para que yo destruya a los que me aborrecen. Amén. Ese va a ser el texto base que nosotros vamos a utilizar el día de hoy para darle continuidad al tema que comenzamos la semana pasada, el cual le pusimos por título Tiempos de Guerra Espiritual. Esta es la segunda parte y vamos a continuar entonces con este tópico, Tiempos de Guerra Espiritual. Amén. La semana pasada nosotros comenzamos conversábamos acerca de lo que Dios ha venido diciendo en el inicio o en el comienzo de esta nueva temporada, de este año 2025. Y decíamos que Dios, a través de sus siervos, los profetas, en este caso
en este ministerio, el Ministerio Internacional Cristo Vive en La Palma, España, cuenta con la participación de nuestra amada pastora y profeta Dilia de Villanueva. Y el Señor, así como también le han revelado a otros siervos los profetas, el Señor le mostró acontecimientos que han de ocurrir o que están comenzando a suceder en este año 2025, en el 2025. Y decíamos que iba a ser un año de fuego, un año donde todas las naciones de la tierra iban a ser sometidas o iban a pasar por una prueba fuerte, dolorosa, terrible, producto de las malas decisiones que han tomado los líderes internacionales, los líderes de cada nación, los líderes de cada país, y por supuesto, pues las malas decisiones van a traer consecuencias negativas. Entonces, producto de esas malas decisiones, van a venir consecuencias muy fuertes sobre todas las naciones de la tierra, pero las escrituras dicen que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, porque ese es el Dios en el que nosotros hemos creído, en el que nosotros confiamos, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de nuevas oportunidades, un Dios que quiere brindarle a todos y a cada uno de los habitantes de la tierra una segunda oportunidad para corregir las fallas, para enderezar lo torcido y ponernos a cuentas con Dios. Entonces, van a venir situaciones fuertes en este mundo como consecuencia de las malas decisiones que se han venido tomando en las naciones de la tierra, pero al mismo tiempo Dios va a abrir un portal de gracia sobreabundante para aquellos que se arrepientan de sus errores y de sus pecados, pues consigan la misericordia y el perdón de Dios, porque todos los que venimos a esta tierra tenemos un trasfondo oscuro. Todos los que hacemos vida en este planeta Tierra, no es que tenemos una coronita de oro y unas alitas aquí detrás, no. Todos cometemos errores, todos cometemos fallas en la vida. Y esto es lo bonito del Dios que nosotros predicamos, del Dios que nosotros servimos, porque Él es un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia. ¿Ven? Y entonces nos brinda esa nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Nosotros particularmente podemos testificarlo y decirlo con toda propiedad, porque desde el año 1991 llegamos a los caminos de Cristo. Tenemos 34 años en los caminos del Señor, conociendo su misericordia, conociendo su perdón. ¿Ve? Y no fue que nacimos en los caminos del Señor. Nosotros nacimos como cualquiera de todos y nos levantamos bajo la religión popular y cometimos muchos errores, muchas fallas, porque en eso consiste precisamente la misericordia de Dios, brindarnos nuevas oportunidades. Amén. Entonces, ese 2025 iba a comenzar con grandes manifestaciones del reino de las tinieblas aquí en la tierra, porque el pecado y los errores que comete el hombre o la humanidad le otorgan un derecho legal al reino de las tinieblas y le abre puertas para que el reino de las tinieblas pueda operar legalmente, ¿ve? Porque en el mundo espiritual se mueve a través de la legalidad o de la ilegalidad. ¿Ve? Cuando usted está legal, cuando usted está conectado en orden correctamente con las cosas de Dios, pues es ilegal que el reino de las tinieblas venga a tocar tu vida o tus propiedades. ¿Ves? Pero cuando nosotros le abrimos puertas al enemigo, él va a conseguir un derecho legal para entrar y causar desastres en la vida de las personas.
Entonces, como va a ser un año de confrontación, nosotros tomamos la iniciativa de comenzar a hablar de estos tópicos de la guerra espiritual. Es por ello que estamos en la segunda parte de este título que le pusimos Tiempos de Guerra Espiritual, donde estamos describiendo qué es la guerra espiritual y contra qué es lo que nosotros estamos luchando o batallando. Amén. Entonces, entienda que desde el mismo momento en el que Dios creó los cielos y la tierra, desde ese mismo momento Dios le otorgó facultades al hombre, al ser humano, para que éste pudiera dirigir toda la obra de la creación, todo lo que Dios había hecho en sus manos. Usted lo puede conseguir en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 28, cuando Dios hace al hombre, le otorga esas facultades para que el hombre se enseñoreara, para que el hombre gobernara sobre todo el resto de la creación. ¿Ve? Porque usted tiene que entender que nosotros en este mundo no estamos solos. Nosotros en el mundo donde nosotros actualmente nos desenvolvemos, interactuamos con otros reinos. ¿Ve? El reino de los seres humanos interactúa con el reino de los animales, interactúa con el reino astral, interactúa con el reino de las tinieblas, ¿ve? Porque nosotros estamos en un mundo físico que está bajo un mundo espiritual, donde se mueven esos dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y Dios entonces le otorga esas facultades al hombre para que el hombre pudiera administrar el reino, ¿eh? El reino astral, el reino mineral, el reino animal, y para este de contar. Entonces, desde ese mismo instante, nosotros los seres humanos hemos estado viviendo tiempos de guerra en la dimensión espiritual, porque nuestro principal adversario y nuestro principal enemigo, el diablo, se propuso en su corazón robarle todas esas facultades de dirigir y gobernar al hombre para él utilizarlos en la destrucción de la creación de Dios y gobernar al resto de la humanidad a su antojo, como es lo que estamos viendo, que es lo que está ocurriendo. Entonces, desde ese instante o desde ese momento en adelante, es que existe una confrontación abierta o una abierta enemistad entre los seres humanos y el reino de las tinieblas. Vamos a leer un poquito lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 3, específicamente versículos 14 y 15. Vamos a leer Génesis 3. Mira lo que dice versículo 14 y 15. Esto fue lo que ocurrió después que Dios le había entregado una orden al primer hombre y a la primera mujer que él puso en el huerto del Edén, y ellos desobedecieron. Entonces, por su desobediencia, Dios declaró sobre cada uno de ellos lo que iba a venir sobre su vida. Y mira lo que dice el 14 y el 15 en contra de nuestro principal adversario. Mira lo que dice. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente. En ese momento, el enemigo había tomado el cuerpo físico de una serpiente para manifestarse desde el mundo espiritual hacia el mundo físico y poder engañar al hombre y a la mujer. Y entonces dice, por cuanto esto hiciste, es decir, engañaste al hombre y a la mujer, mire lo que dice el Señor, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
15. Y pondré enemistad, mire usted, aquí comienza la confrontación. A partir de aquí en adelante que nosotros vemos una abierta enemistad entre el reino de las tinieblas y el hombre, o el reino de los seres humanos. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Sabe por qué? Porque la mujer iba a ser el medio a través del cual Dios iba a traer la respuesta y la solución a los errores que iba a cometer el hombre. Y se refería a Jesucristo de Nazaret. Entonces leemos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, es decir, entre un descendiente, un engendro que iba a salir del reino de las tinieblas, y la simiente suya, es decir, la simiente de la mujer, la descendencia de esa mujer, que era la que iba a traer a este mundo al Salvador de la humanidad, se refería a Jesucristo de Nazaret. Esta simiente, que viene de la mujer, te herirá en la cabeza, una herida de muerte, porque en toda guerra, pues el ataque principal viene a la cabeza, porque al darle en la cabeza, pues listo, ahí queda la persona. Entonces, esta te herirá en la cabeza, que fue lo que ocurrió hace más de 2000 años, cuando Jesucristo de Nazaret resucita de entre los muertos, vence al arma más poderosa que tenía el reino de las tinieblas, como lo era el espíritu de la muerte, vence al infierno, vence al diablo, vence a los demonios, vence la depresión, vence la enfermedad, vence la tristeza, y para usted de contar, y le propicia una herida mortal en la cabeza al príncipe de este mundo, a tu enemigo y a mi enemigo. Entonces, esta descendencia de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, cuando Jesucristo vino al mundo, el príncipe de este mundo, Satanás, pensó que una manera de quitárselo de encima, de sacarlo del camino, era llevándolo a la muerte. Y eso fue lo que ocurrió, pero las escrituras dicen que una vez que Jesucristo fue juzgado, condenado a muerte y puso su vida en la cruz del Calvario, el enemigo pensó que había vencido. Listo, me lo quité de encima. Pero las escrituras dicen que al tercer día la muerte no lo pudo retener más. Y entonces se abrieron las puertas del infierno, las garras de la muerte tuvieron que soltarlo, y Jesucristo de Nazaret resucita de entre los muertos, y hoy día vive en mi corazón, vive en tu corazón, y vive en el corazón de todos aquellos que lo reciben como Señor y Salvador en sus vidas. Amén. Entonces, a eso se refería Génesis 3, 14, 15. Ya aquí había, esto es lo que se conoce en teología como el protoevangelio, una profecía de lo que iba a ser el mensaje de salvación, o el evangelio del reino, cuando Jesucristo de Nazaret apareció en el escenario terrenal. Entonces, en eso precisamente consiste lo que nosotros estamos conversando acerca de los tiempos de guerra espiritual. Y comenzamos entonces preguntándonos, ¿qué es la guerra espiritual? Mire, las Sagradas Escrituras dicen que cuando tú confiesas que Jesucristo de Nazaret es tu Señor y Salvador personal, dicen las Escrituras que inmediatamente tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Según Juan 1:12, dice que te da la potestad de convertirte en un hijo de Dios. Pero al mismo tiempo que te conviertes en un hijo de Dios, dicen también las Escrituras que te conviertes en enemigo
del diablo y de sus demonios, quienes van a tratar de hacer todo lo posible para que tú te retractes de esa confesión de fe que hiciste en Jesucristo de Nazaret. Para de esa forma, entonces, él poder seguir controlando y manipulando tu vida y la vida de tus seres queridos, como lo venía haciendo hasta que Dios te abrió los ojos y te hizo entender lo que hay en el mundo espiritual. Amén. Porque de ahí en adelante, ahora como hijo de Dios, tú vas a tener un sello en el mundo espiritual que va a indicar o va a decirle al reino de las tinieblas que tú eres propiedad del reino de los cielos, que tú estás protegido por el reino de los cielos. ¿Ves? Entonces, cuando los hijos de Dios doblen sus rodillas y abren sus labios para pedirle a Dios que meta su mano a favor de sus principales necesidades o de algunos seres queridos que estén pasando por situaciones lamentables, mire, desde ese mismo instante se desata una guerra en el mundo espiritual entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas para defender a la iglesia de Jesucristo y para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra y no la de los hombres, ni mucho menos la del reino de las tinieblas. Entonces, todo esto quiere decir que el mundo físico en el que actualmente nosotros vivimos está en medio de un campo de batalla espiritual. El mundo físico donde nosotros vivimos está bajo una dimensión espiritual donde se mueven esos dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y el llamado que Dios nos está haciendo para nosotros participar en esta guerra de tipo espiritual, escúcheme bien, no es un llamado opcional o deliberativo en el cual los hijos de Dios podamos decidir si queremos participar o no queremos participar. No, sino que se trata de un deber que todos los hijos de Dios tenemos que cumplir con el reino de los cielos. ¿Para qué? Para defender con mucha pasión los principales intereses de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra, como lo son todos los seres humanos. Ese es el mayor tesoro de Dios, porque usted y yo, los seres humanos, fuimos la corona de la creación. Dios hizo los cielos, hizo la tierra, hizo los mares, hizo los ríos, hizo los animales, hizo las aves silvestres. Y para usted de contar, y por encima de todo eso está el hombre. Ese es el mayor tesoro que Dios anhela. Nosotros estamos por encima del reino animal, del reino vegetal, del reino astral, del reino de las tinieblas. ¿Ve? Porque usted y yo, para Dios, somos muy valiosos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, así como desde muy temprana edad, todos los ciudadanos de cada nación se alistan en el servicio militar para estar preparados para defender la soberanía de su país en caso de que se desate una guerra, pues de la misma manera, todos los hijos de Dios tenemos que estar completamente preparados y prevenidos para participar en esta guerra de tipo espiritual. ¿Por qué le digo todo esto? Porque a muchas personas, incluso a muchas denominaciones cristianas, no les gusta hablar de la guerra espiritual, porque a ellos solamente les gusta hablar o prefieren hablar solamente de paz y de tranquilidad, y no quieren hablar de nada que tenga que ver con guerra y con confrontaciones con el diablo y con sus demonios. Mire, a ese tipo de personas les gustan más los placeres de este mundo, les gusta el paseo, los viajes, el campo, las cosas materiales que le ofrece esta vida, que hablar de los temas de la guerra espiritual. Pero escúchame bien, lo cierto de todo esto, la gran verdad de todo esto, es que para poder disfrutar de esos vientos de paz
de tranquilidad que Dios desea desatar sobre sus hijos, primero nosotros tenemos que pelear esta buena batalla. Primero nosotros tenemos que aprender a pelear y batallar contra nuestro principal adversario, que es el diablo, para luego poder respirar esos vientos de paz y de tranquilidad en donde quiera que nosotros estemos. ¿Me dice amén? O me dice ay, ay, ay. Porque le digo, esa es la gran diferencia que existe entre muchos cristianos, hijos de Dios, que viven en este mundo, como todos, que pasamos por circunstancias, por adversidades, por problemas económicos, por problemas espirituales, por problemas físicos, por problemas familiares, por problemas laborales, y para usted de contar, pero la gran diferencia está en que unos han entendido, como los hijos de Isaacar, que eran entendidos de las cosas que ocurrían en el mundo espiritual a su alrededor, y otros viven como pajaritos en grama, viendo para los lados. No saben lo que está ocurriendo, no saben lo que está pasando, y entonces unos viven atribulados y otros viven en paz y en tranquilidad, porque están seguros y confiados en las manos del Señor. Amén. Así que quien no acepte y quien no quiera pelear esta batalla de tipo espiritual, escúcheme bien, no tiene derecho a reclamar las bendiciones de Dios. Así tal cual como se lo estoy diciendo, no tiene derecho a quejarse de todo lo malo que está pasando en el mundo entero. Incluso ni siquiera tiene derecho a quejarse de los ataques del diablo en contra de su vida, porque la palabra de Dios nos exige, en este caso, en este tema que estamos hablando, que seamos fríos o que seamos calientes. Pero lo que nosotros no podemos elegir es ser tibios o neutrales. La palabra del Señor no nos permite que nosotros seamos neutrales en esta guerra de tipo espiritual, porque o estamos a favor de Dios o estamos a favor del diablo, y nosotros tenemos que definirnos. Aquí no vale el dicho ese popular que un tirito con la revolución y un tirito con el gobierno, no. Aquí, o como dijo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, que el que está conmigo está en contra del reino de las tinieblas, y el que no está conmigo está a favor del reino de las tinieblas. Esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Se lo voy a leer. Libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Hay algunas veces que me salto los textos bíblicos por razones de tiempo, pero hay otras veces que hay que hacer el sacrificio para que queden claras las cosas. Miren lo que dice Apocalipsis 3, 15 y 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá que fueses frío o que fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Es decir, que cuando nosotros hablamos de este tema, nosotros tenemos que definirnos, o estamos con Dios o estamos en contra del Señor. Si nosotros estamos con Dios, pues nosotros tenemos que someternos al reino de Dios, porque dice la palabra del Señor, someteos a Dios, sométete a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, se denomina guerra espiritual al conflicto o a la confrontación de poderes que existe constantemente entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, donde por un lado el reino de la luz, gobernado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, luchan
para llevar a las personas cuando mueran y se vayan de este mundo hacia el reino de los cielos. Mientras que por otro lado, el reino de las tinieblas, gobernado por Satanás y sus demonios, luchan por torcer el destino de los seres humanos y cuando les toque irse de este mundo, llevarlos a un horrible lugar de tormento llamado el infierno, al cual muchos tampoco les gusta oír o escuchar. Pero esto lo dijo Jesucristo de Nazaret y voy a tomarme el tiempo para leerle Mateo 25, 41. Mira lo que dice aquí, Mateo capítulo 25, versículo 41. Jesucristo de Nazaret está hablando aquí en persona y dice, 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Un horrible lugar del cual a muchas personas no les gusta oír ni escuchar, pero es real, más real que la luz del sol, porque Jesucristo de Nazaret en las Sagradas Escrituras habló más del infierno que del cielo. Entonces aquí lo vemos que Jesús está diciendo que hay un lugar llamado el infierno que está exclusivamente diseñado para Satanás y todos aquellos que siguen su camino. Por eso es que tenemos nosotros que definirlo. Entonces, la pregunta es, ¿contra quién estamos peleando en esta guerra de tipo espiritual? Si sabemos que la guerra espiritual es la confrontación constante entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entonces nuestra segunda pregunta es, ¿contra quién estamos peleando en esta guerra de tipo espiritual? Escúcheme esto. Mire, los extraños fenómenos naturales que están sucediendo actualmente en el mundo entero, como usted ya lo habrá podido observar en los noticieros internacionales, el aumento de asesinatos, de crímenes, de suicidio, de violencia, el alto índice de muertes, de pestes, de pandemias que se dicen que van a volver, de enfermedades, de pobreza económica, de depresión y de tristeza entre todos los seres humanos. Estos índices están aumentando vertiginosamente y Dios, a través de las Sagradas Escrituras, claramente nos describe que el principal culpable de todo este caos que está sucediendo en el mundo entero es el diablo y sus demonios. Así como suena, blanco y negro. Porque le digo, Satanás no solamente está detrás de los brujos, de los santeros, de los espiritistas, de los hechiceros, de los satanistas, sino que en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, el diablo es el que ha estado llenando la tierra de guerras, de agresiones, de orgullo, de egocentrismo, de idolatría, de enfermedades, de drogas, de suicidio, de violencia, de alcoholismo, de pobreza económica, de divorcio, de inmoralidad sexual, de depresión y de todo tipo de degradación humana. Y todo esto lo ha hecho el diablo con el propósito de destruir a la humanidad. Simple y llanamente porque el ser humano viene a representar la máxima creación de Dios. Como ya les decía, usted y yo, que fuimos creados con las manos de Dios, estamos por encima del reino animal, del reino vegetal, del reino astral, del reino mineral, del reino de las tinieblas. Nosotros somos valiosos para el Señor y por usted ser obra de Dios como ser humano, pues simple y llanamente por eso el enemigo te odia y desea lo peor para tu vida. Ahora, lo más impresionante de todo esto es que cuando nosotros observamos lo que diariamente dicen los noticieros internacionales, pareciera
que Satanás y sus demonios están ganando esta guerra de tipo espiritual. Pareciera. Bien, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la Biblia está llena de ejemplos que nos indican claramente contra quién es que nosotros estamos peleando en esta guerra de tipo espiritual. Y en el libro de Éfesos, en el capítulo 6, versículo 12, vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 6, libro del Nuevo Testamento. Versículo 12, mira lo que dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra otros seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y según lo que nos está diciendo Efesios capítulo 6, versículo 12, nosotros podemos observar que el Espíritu Santo de Dios le revela claramente al apóstol Pablo la dimensión espiritual y contra quién es que nosotros estamos batallando. Nosotros los seres humanos, ¿contra quién es que estamos nosotros batallando? Y nos dice que es contra seres espirituales de maldad. Nos dice que estamos batallando en contra de espíritus demoníacos. Eso es lo que está diciendo allí la palabra. Y al mismo tiempo el apóstol Pablo nos revela que en esta guerra espiritual nosotros los seres humanos no estamos solos, porque Dios Padre, el Creador de los cielos y la tierra, Dios Hijo, Jesucristo de Nazaret, quien es el que administra el reino de su Padre, y Dios Espíritu Santo, quien ejecuta el poder del Padre, están con nosotros y están con todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, de haber cometido tantas fallas, tantos errores, y le piden perdón a Dios. Y Dios está a su alcance. ¿Ven? Entonces no estamos solos, dice, y sigue diciendo el apóstol Pablo que las luchas y las batallas que nosotros estamos librando todos los días contra esos seres espirituales de maldad que no son de carne y de hueso, ya fueron vencidos hace más de 2000 años por nuestro Señor Jesucristo de Nazaret con su sacrificio en la cruz del Calvario. Como para que dejemos de culpar y atacar a las personas creyendo que son las personas las que quieren hacernos daño, cuando en realidad es el reino de las tinieblas quien está operando detrás de los seres humanos que se dejan utilizar por ellos. Entonces, deja de luchar, deja de pelear contra tu cónyuge, contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus hijos, contra el vecino, contra los compañeros de trabajo, porque no es contra ellos lo que está diciendo la palabra del Señor, que es tu lucha, que es tu batalla, es contra principados, contra seres espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Me dice amén. Gloria a Dios. Entonces, continúa diciendo el apóstol Pablo que actualmente los seres humanos estamos luchando contra una organización espiritual muy peligrosa llamada el reino de las tinieblas, liderizado por Satanás y sus demonios, los cuales, escúchame bien, manejan una cadena de mando y un concepto de autoridad que todos ellos respetan, y en ese sentido están muy bien unidos como una maquinaria de destrucción que son, una maquinaria de destrucción masiva. Y de allí es que proviene su mala fama o su temerosa reputación. Esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret mismo dijo en Mateo capítulo 12, versículos del 25 al 26, dijo que
Un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Porque en aquel entonces Jesús de Nazaret, ¿verdad? Dios hecho hombre en persona vino a este mundo a ayudarnos, a meternos la mano, a socorrernos en esta guerra de tipo espiritual contra el reino de las tinieblas. Y comenzó Jesús a atacar y a derribar y a destruir las obras del diablo. Y en esa oportunidad estaba echando fuera un demonio que estaba poseyendo el cuerpo de una persona. Vamos a ver si más adelante hablamos de ese tema también. Entonces, Jesús echando fuera el demonio, todo el mundo quedó estupefacto. Todas las personas que estaban a su alrededor quedaron impresionadas porque nunca habían visto ni siquiera un registro escrito de que el reino de las tinieblas se sometiera ante los hombres. Siempre habían visto y habían leído de acontecimientos que habían ocurrido donde el mundo espiritual se manifestaba sobre el mundo físico y el hombre quedaba paralizado prácticamente, estupefacto. Y es lo que ocurre con las personas naturales cuando tienen un encuentro sobrenatural con el mundo espiritual. El hombre tiende a paralizarse del miedo, del temor. Pero aquí, en este caso, ellos estaban viendo que Jesucristo de Nazaret, en Mateo 12, del 25 al 26, cómo Jesús estaba dominando el reino de las tinieblas. Cómo a la voz de Jesucristo de Nazaret, a la voz de nuestro Señor, el reino de las tinieblas se tenía que someter. Pero ellos quedaron locos y terminaron diciendo que Jesús echaba fuera a los demonios porque dentro de él tenía a Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces es cuando Jesús en este pasaje dice, si yo, como ustedes dicen, represento el reino de las tinieblas y vengo a echar fuera a un espíritu demoníaco que pertenece al reino de las tinieblas, entonces, ¿cómo va a prevalecer ese reino? De cierto digo, que una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer. Y es por eso que ellos son unidos, ellos son compactos en ese sentido, y es lo que los hace fuertes. Ahora, los hijos de Dios, quienes pertenecemos a un reino espiritual infinitamente mucho más grande y poderoso que el reino de las tinieblas, mire, ha perdido en todo el mundo entero muchas batallas de tipo espiritual, porque los hijos de Dios no les gusta ser organizados. A los hijos de Dios no les gusta el orden. A los hijos de Dios no les gusta respetar a sus autoridades. Los hijos de Dios desconocen lo que significa la verdadera unidad del cuerpo de Cristo, como lo explicaba el apóstol Pablo. El cuerpo del hombre, del ser humano, está compuesto por muchos miembros y todos son diferentes los unos de los otros. Y cada uno realiza una función diferente, pero todos son importantes. Cuando hablaba de la unidad, el apóstol Pablo, pero a los hijos de Dios no les gusta esto, no acatan órdenes de sus autoridades, no respetan al cuerpo de Cristo, no respetan las estrategias de guerra que sus autoridades, los pastores y ministros reciben de parte de Dios, pero sí se la pasan quejándose porque Dios no lo defiende de los ataques del diablo cuando a ellos le pasan cosas malas en su vida. ¿Y sabe cómo se llama eso?
Rebeldía se llama eso. Desobediencia. Entonces, organizativamente hablando, el reino de las tinieblas funciona tal cual como el Espíritu Santo de Dios se lo reveló al apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Funcionan con principados demoníacos, jerarquías, mire, principados demoníacos, funcionan con potestades demoníacas, funcionan con gobernadores demoníacos, funcionan con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es que nosotros los seres humanos estamos luchando, estamos batallando en esta guerra de tipo espiritual. Pero, como les decía, hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret precisamente apareció para eso, para ayudar a su máxima creación, al ser humano, y para destruir y deshacer las obras del diablo. De tal manera que lo voy a dejar hasta aquí. Para la siguiente semana tocaremos otro tópico. Si usted que me ha venido escuchando, me ha venido siguiendo con respecto a este tema, ha comprendido que su batalla, que su lucha, que las dificultades, que los problemas que le ha tocado atravesar en la vida han sido alimentados, impulsados, o usted ahora ha descubierto que estaba la mano del reino de las tinieblas metida detrás de todo esto, pues yo te quiero el día de hoy presentar la alternativa, la solución que te puede ayudar a salir de cualquier crisis, de cualquier circunstancia por la que el reino de las tinieblas te haya introducido. Sean problemas de tipo físico, enfermedades terminales, sean problemas de tipo espiritual, sean problemas de tipo económico, sean problemas de tipo financiero, sean problemas de tipo familiar. Y para estar de contar, Jesucristo de Nazaret es la respuesta y la solución a tu vida. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo de Nazaret vino a este mundo, enfrentó al reino de las tinieblas y lo venció, lo derrotó. Más adelante vamos a hablar del estatus de nuestro enemigo. Jesús le propinó la peor de todas las derrotas que el reino de las tinieblas haya conocido en su pobre historia. Y es una victoria irrevocable. Ya eso no tiene marcha atrás. Ya se enfrentaron, Jesús lo venció y quedaron vencidos y derrotados. ¿Ven? Y Jesucristo de Nazaret te está extendiendo sus manos el día de hoy y te quiere invitar a que tú le abras tu corazón y que tú lo recibas como su Señor y suficiente Salvador, porque Él quiere pelear por ti estas batallas. Él quiere ayudarte a salir de cualquier crisis, de cualquier circunstancia por la que estés atravesando en la vida. Así que te voy a pedir, allí donde tú estás, que puedas cerrar tus ojitos, que puedas abrir tu corazón y puedas repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta mañana te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy yo me arrepiento de haber vivido toda mi vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de idolatría, con toda práctica de ocultismo, rompo con todo tipo de vicios y adicciones y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Gloria a Dios. Amigo, amiga que me escuchas, si hiciste esta oración con sinceridad,
y con transparencia de corazón te felicitamos porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Dice las Escrituras que ahora te convertiste en un hijo de Dios y que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y ahora, como hijo de Dios, pues tienes muchos privilegios. Tienes que estudiar, escudriñar la palabra del Señor para que conozcas cuáles son tus límites de todo lo que Dios quiere y tiene para ti en esta tierra. Entonces, si no tienes un lugar donde puedas escudriñar y estudiar la palabra del Señor, nosotros te invitamos todos los domingos a la 1 de la tarde, hora canaria, a que tú nos sintonices, a que tú te conectes con nosotros para que tú puedas recibir la revelación de lo que Dios tiene para tu vida y seas impartido por lo que la palabra del Señor quiere hacer en ti. De tal manera que nos vemos la próxima semana en este mismo canal, a esta misma hora. Dios te bendiga, Dios te guarde.